Puedes liderar sin el carácter correcto, pero ¿es ese carácter correcto lo que te hace un líder digno de ser seguido? Piénsalo por unos segundos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy Charlie, estás escuchando Influencia e Impacto. Roberto, la sacamos del estadio la semana pasada. Y no precisamente por lo bueno, sino por lo largo. Bueno, qué dicha que estás aquí. Si no estuviste en el episodio anterior, el número 28, esta es la segunda parte de este tema sobre que los equipos de alto desempeño tienen líderes de alto desempeño. ¿Puedes recapitular esos dos primeros puntos que hablamos la semana pasada, Robert? Claro que sí, Charlie. Hablábamos de que ese líder de alto desempeño es un líder que tiene un gran compromiso con su crecimiento personal. Y ese gran compromiso con su crecimiento personal se expresa buscando crecer, buscando aprender, no buscando crecer, buscando aprender, buscando consejo, rindiendo cuentas. Y por último, está abierto a la retroalimentación, al feedback. Lo otro que decíamos es que un líder digno de ser seguido, un líder de alto desempeño, es un líder que se lidera a sí mismo. Y eso se veía de esta manera. Lidera sus emociones, lidera sus finanzas, lidera su tiempo y lidera sus conversaciones. Y como dijimos la semana pasada, oro puro, las dos primeras. Y vamos a la siguiente con la tercera característica de un líder de alto desempeño que lidera sus relaciones. Roberto, ¿por qué dices que un líder digno de ser seguido debe hacer esto? Porque la vida se trata de relaciones, Charlie. Así es. O sea, así de sencillo. La vida se trata de relaciones. Si yo te pregunto a ti, háblame del momento más bueno que tú puedas recordar, o uno de los momentos mejores de tu vida, háblame. Dime. Uno. Muchísimos. Dime uno solo, uno de los momentos. Pues el nacimiento de cualquiera de mis hijos. Ahí está, o sea, hay relaciones en esas historias. Y si las personas que nos están escuchando nos pudiesen hablar, ¿verdad? Pudiésemos escucharles ahorita, hablar de cuál ha sido uno de esos momentos buenos en su vida, muy probablemente estaban acompañados con alguien. Claro. Y si te pregunto lo contrario, si te pregunto, háblame de uno de los momentos más difíciles de tu vida, más desafiantes de tu vida, muy probablemente también están conectados con otra persona. ¿Sí ves? Entonces, la vida se trata de relaciones. Entonces, si la vida se trata de relaciones y en el liderazgo las relaciones hacen toda la diferencia. Entonces, pues muchísimo más entonces un líder de alto desempeño necesita liderar sus relaciones. Ahora, pero no necesariamente estás hablando compañeros de trabajo, relaciones con el jefe, es más amplio. Es más amplio, porque cuando hablamos de relaciones, decimos un líder que se lidera que lidera sus relaciones, lidera en primer lugar su matrimonio. Y aquí, mírame, yo entiendo que alguien pueda decir, estamos en una plática o en una conversación profesional, no metamos el matrimonio en la escena. Mira, yo te digo esto con muchísimo respeto, ¿verdad? A una persona inclusive que puede estar soltera o divorciada, en fin, los divorciados pueden confirmar lo que estoy diciendo, ¿verdad? El matrimonio es un gran desafío. El matrimonio es un gran desafío. Y si yo puedo liderar mi matrimonio, representa para mí que he tenido que, crecer mucho como persona. He tenido que transitar aguas muy profundas en cuanto a mí como persona, porque el matrimonio revela cosas dentro de nosotros increíbles. Ahora, si hay alguien que se ha divorciado, yo no quiero decir con esto que no ha crecido como persona en lo absoluto, y yo quiero cuidar esto, está bien, pero definitivamente un líder que es un líder de alto desempeño, es un líder capaz de poder liderar su matrimonio, si está casado, obviamente, ¿verdad? Y aquí, amigos, básicamente se trata de una palabra con respecto al matrimonio, ¿no? Y a mí me gusta como un amigo me dice, deletréame la palabra amor. Entonces, la palabra amor se deletrea así, T-I-E-M-P-O, ¿verdad? Tiempo, así se deletrea. Entonces, liderar tu matrimonio tiene que ver con ubicar en el calendario a tu matrimonio, esa conversación diaria
diaria con tu pareja, esa salida semanal con tu pareja, esas salidas a lo largo del año, o sea, que esté reflejado en el calendario. ¿Okay? Eso tiene que ver con liderar tu matrimonio, tiene que ver también con tener mentores, ¿verdad? Personas a quienes acudir cuando las cosas se estén complicando. Y esto, Charlie, yo sé que no es una plática de matrimonios, ¿verdad? Y no vamos a hacer de esto una plática de matrimonios, pero hay algo muy, muy bueno que está conectado con el tema de buscar consejo. Y es esto, muchas veces los matrimonios se desgastan peleando o discutiendo algo que ya no tienen que seguir discutiendo porque no van a salir de ese bucle, no van a salir. O sea, invita a alguien a esa conversación. Y eso, invitar a alguien, obviamente no a cualquiera, ¿verdad? Invitar a alguien es invitar a alguien que sea ese mentor, esos consejeros, ese profesional probablemente, en fin, en donde tú vas a acudir para que les ayude a poder, ¿cómo se llama?, deshacer ese nudo y no insistir en eso. Entonces, eso es parte de tu compromiso liderando tu matrimonio. Otra forma en la que puedes liderar tu matrimonio es colocar barreras de protección. Hemos llamado nosotros estos límites o barreras de protección que puedan cuidarte, como por ejemplo, no estar expuesto a personas del sexo opuesto, ¿verdad? En algún tipo de compromisos. Si me voy a comprometer con pasar un tiempo con alguien que yo sé, por decirte algo, yo voy a un viaje y tengo que viajar y quien va a viajar conmigo es una persona del sexo opuesto y eso puede ser un poco incómodo, vamos a viajar juntos. Tú dices, lo que pasa es que en la organización yo tengo que hacerlo. Ver la manera, pues, en la que tú coloques ciertas barreras. Por ejemplo, porque yo manejo eso, es una decisión que yo tomo, ¿verdad? Y yo digo, no voy a viajar con una persona que sea del sexo opuesto, no voy inclusive a recorrer caminos, ¿verdad?, en mi carro con una persona que sea del sexo opuesto. Tal vez alguien diga, híjole, pero eso es demasiado extremo, ¿verdad? A mí me ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo. Gracias a Dios, pues acabamos de cumplir 22 años de casados, Sandra y yo, y te digo que hace que los estemos contando. Claro. ¿Ya? No, y a ver, yo veo esto muy relacionado con el tema de liderarse a sí mismo con las finanzas, que fue uno de los puntos que hablamos en el episodio pasado, que una persona puede decir, pero ¿por qué me metes mis relaciones privadas, mi familia, mi esposa, ¿verdad?, con esto si no es en el trabajo? Pero yo me pongo a pensar, y el ejemplo de una persona divorciada te puede decir, los momentos más difíciles de su liderazgo es cuando está mal su relación matrimonial. Definitivamente, eso nos alcanza, o sea, nos alcanza. Ya hay muchos estudios que validan, ¿verdad?, el tema de que nuestra situación en casa, eso de que dejamos los problemas de la casa afuera, eso es mentira. Okay, eso, no los dejamos afuera, los llevamos con nosotros. Okay, otra de las formas en las que podemos liderar nuestras relaciones, y otra de nuestras relaciones es la relación con nuestros hijos. Mírame, hace poco Sandra me decía algo que yo decía, es totalmente cierto. Ella me decía, mírame, una persona que no ha sido papá o que no es papá o que no es mamá, hay muchas cosas en la vida que necesita crecer, porque son nuestros hijos los que revelan cosas dentro de nosotros que no están bien. O sea, son unos grandes maestros. Son unos grandes. O sea, nuestros hijos tienen la capacidad, ¿verdad?, de llevarnos a un extremo muchas veces o llevarnos a una situación en la que decimos, híjole, donde requiere muchísimo, donde demanda muchísimo de mí emocionalmente, demanda muchísimo de mí inclusive intelectualmente, porque hoy en día, sobre todo nuestros hijos que tienen al alcance la información, ¿verdad?, y demandan, nos empiezan a nosotros a preguntar. Nosotros ya no somos proveedores de información como eran los padres anteriormente. Hoy en día somos más bien interpretadores de información, más que proveedores de información. Entonces, los hijos, mírame, liderar a nuestros hijos nos convierte en buenos líderes. Liderar bien a nuestros hijos nos convierte en muy buenos líderes. Otra relación son las relaciones familiares. Con familiares me refiero a padres, hermanos, familia política. Esto de saber transitar por esas relaciones habla muy bien de un líder.
Los amigos, ok, liderar tus relaciones, o sea, esto de poder, de no aislarte, de contar con amigos, de realmente tener amigos. Hay un psicólogo, no recuerdo su nombre, pero él decía esto que me encantaba, creo que es Henry Cloud. Él decía lo siguiente, él decía, mírame, muéstrame cuán saludable eres a partir de cuán saludables son tus relaciones. Imagínate, o sea, háblame de tu salud emocional. Yo voy a poder identificar la gran salud emocional que alguien tiene a partir de qué tan saludables sean sus relaciones familiares, matrimoniales, en fin, pero también las amistades están allí. El hecho de no aislarte, el hecho de promover un acercamiento con amigos de una manera propia, adecuada, ¿verdad? Que compartan tus valores, que puedan enriquecerse el uno al otro. Eso está dentro de un buen balance. Claro, y habla mucho de tener esos espacios donde uno puede hacer como es uno. ¿Verdad? Porque muchas veces uno como líder, dependiendo de la posición que tú usas, pues te toca cumplir con ciertos parámetros y se siente acartonado. Pero tener esos espacios en los que uno pueda ser verdaderamente uno. Sí, donde tú puedas abrir completamente tu corazón. Yo entiendo lo que tú dices desde ese lugar, Charlie, de poder abrir tu corazón completamente, ¿no? Porque pues somos nosotros como somos y no vamos a estar siendo otros en un lugar o en otro. De hecho, esa autenticidad es la que nos conecta con la gente, pero no en todos los lugares vamos a poder hablar los mismos temas. O sea, imagínate que de repente alguien se siente de tu equipo y tú empieces a hablarle, oye, me quitas sentido un poco incómodo porque tu hijo, porque a ver. O sea, es como raro, ¿verdad? Claro. Ok, pero tú puedes hacerlo con tus amigos. De hecho, si tú dices, es que no tengo amigos con quien hacerlo, eso te está revelando algo. Cuidado. Eso sería una buena meta, entonces. Claro. Buscar ese círculo saludable de amigos. Ok, Roberto, la verdad es que esto está súper interesante y es demasiado cierto. Un líder con cualquiera de estas relaciones con inestabilidad, su liderazgo e influencia se van a ver afectados. Ahora, a ver, Roberto, ¿qué quieres decir cuando dices que un líder de alto desempeño es uno que vive una vida regida o liderada por su propósito? Mírame, allí hay muchísimo que hablar de esto, ¿verdad? Porque un líder que es un líder de alto desempeño, un líder digno de ser seguido, es un líder que ha entendido que su vida va más allá de él, que su vida tiene significado para otros, que su vida tiene un propósito y que ese propósito no tiene que ver con él asegurar su vida y la vida de los suyos. No. Sí, su propósito no es el cheque que recibe cada mes. Así es, su propósito es algo trascendente y esa palabra probablemente nos ayude a recorrer esta vía. Tengo un amigo que estudió en un MBA en Austin y él me decía que en el MBA hablaban de algo que le llamaban calling, ¿verdad? Ese llamado. Y era interesante poder hablar, o sea, escuchar ese término en un MBA, ¿ok? Pero se me hizo muy padre porque ellos dicen que el calling lo identificaban a través de tres elementos en donde se unía la pasión, donde se unía las fortalezas y donde se unían las necesidades. O sea, donde esté tu pasión, donde estén tus fortalezas y donde haya una necesidad que estás identificando, ahí muy probablemente, donde se unan, donde converjan tu pasión, tus fortalezas y una necesidad que te mueve, ¿verdad? Probablemente ahí está tu calling, que eso hablo de propósito. Vivir una vida de esa manera es súper poderoso. Es lo que decía Viktor Frankl, ¿verdad? Ese famoso psiquiatra judío, en donde él expresaba y decía, mira, tú puedes vivir con cualquier situación o a través de cualquier situación si puedes tener un propósito en medio de ella, si tienes un porqué. Y aquí inclusive podemos conectarlo también con eso que hemos escuchado de Simon Sinek, sí, ¿verdad? Donde él dice, comienza con el why, comienza con el porqué. Cuando tú comienzas con el porqué, cuando tú comienzas con el propósito, cuando comienzas con el significado, le da una razón de ser a todo lo que estás haciendo. Entiendes que vale definitivamente del esfuerzo, la pena o como quieras llamarle, ¿verdad? Vale ese sacrificio que estás haciendo cuando tú vas al trabajo, cuando tú tienes probablemente horas extras, cuando tú estás teniendo conversaciones difíciles, cuando estás recorriendo un camino que es muy difícil, como
obstáculos, en fin, lo que sea, y tú atraviesas esto, el propósito, el sentido de propósito te puede ayudar a tener la fuerza emocional y la fuerza física necesaria para atravesar cualquier situación, para tomar inclusive decisiones en las que digas, tengo que tomar esta decisión y esto, ¿sabes? Esto probablemente va en contra de la utilidad de este negocio, ¿ok? Pero yo vivo una vida con propósito, yo vivo una vida con significado. Yo escuchaba hace poco, bueno, sí, hace como unos 2 años, a la CEO de UPS, creo que la escuchaba, y ella hablaba de que tomaron la decisión de dejar de transportar cierto tipo de productos porque esos productos iban en contra de los valores de la organización. Claro. Y el margen de utilidad que dejaba eso, o la utilidad que dejaba eso, fue renunciar a una cantidad de dólares increíbles. Entonces yo decía, fíjate, eso es una persona que está rigiendo su vida a través de significado, de propósito. Cuando tú no vives una vida con propósito, entonces cualquier oportunidad es buena. Se presentan oportunidades delante de ti en donde tú vas a tomar, o sea, y más cuando tú vas creciendo como líder, Charlie, y tú lo has vivido, o sea, tú vas creciendo como líder, vas creciendo como profesional, y entre más creces como profesional y entre más creces como líder, tú vas a tener más oportunidades. Si estás haciendo bien tu chamba, si estás haciendo bien tu chamba, te van a llegar más oportunidades, te van a llegar más propuestas, te van a llegar más opciones. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿bajo qué criterio vas a tomar esas decisiones? Sí, porque hay opciones buenas, oportunidades buenas y otras no tan buenas, ¿verdad? Sí, y el tema va a ser cómo tomar entre las buenas, ¿no? O sea, porque entre las malas o las no tan buenas, pues es fácil tomar la decisión. Pero entre aquellas que se vean que son buenísimas, yo he tenido ese tipo de opciones. Charlie, yo he tenido opciones en las que me han ofrecido, ¿verdad?, acciones dentro de una empresa para que me dedique y dedique gran parte de mi tiempo a enfocarme en una industria, en X industria. He tenido opciones en donde me han invitado a irme a otros lugares, a otros países, a liderar organizaciones. Y así como esa, a lo mejor menos dramáticas, menos dramáticas que tienen que ver con el día a día. Pero yo me hago la pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es eso a lo que yo voy a dedicar mi vida? ¿Cuál es mi calling? ¿Verdad? ¿Cuál es? Y en eso yo tengo una gran brújula para tomar decisiones. Claro. Cuando tú eres un líder que está liderado con propósito, eres una persona que va a transmitir seguridad, confianza a otras personas. Las personas que están alrededor de ti y que te siguen, vas a despertar en ellos una gran admiración que todo líder necesita en la gente que está liderando. ¿Ok? Porque eso va a hacer que diga, oye, mi líder no lo mueve cualquier cosa. Claro. Al líder de esta organización no lo mueven ofertas, no lo mueve, no, a él lo mueve un propósito, a él lo mueve un significado, a él lo mueve algo trascendente. Eso, híjole, habla de tu carácter, Charlie. A mí me emociona hablar de esto porque mi vida ha sido una vida dirigida por propósito. Yo he entendido que tengo un propósito en esta vida y que en ese propósito yo voy a caminar, voy a tomar decisiones, voy a orientar a mi familia, voy a orientar mis recursos, mi tiempo, mi dinero, en ese propósito yo voy a recorrer. Y toda propuesta, toda oferta, toda opción que se presente, la voy a filtrar a través de eso. Entonces es algo que a mí, honestamente, Charlie, me llena mucho de emoción. Creo que se me nota un poco, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, pero y tal vez se convierte en un ejercicio para las personas que nos están escuchando en este momento. Tal vez el ejercicio es, hey, ¿cuál es mi propósito? Y tal vez tengas que contestar eso. Y no es, y mira bien, en una sentada tú descubres tu propósito. No. En un camino, ¿verdad? Vas identificando ese propósito. Yo tengo Álvaro, ¿verdad?, que te decía que es uno de mis mentores. Él hace años creaba un material y decía, mira, para mí la búsqueda del propósito la puedo identificar en un acróstico. Darte, decía él, que tiene que ver con dones. ¿Cuáles son esos dones que tienes tú? Que tiene que ver con aptitudes. ¿Cuáles son esas aptitudes? No actitudes, sino con P. ¿Cuáles son esas aptitudes que tienes tú? Relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que has construido a lo largo del camino? ¿Y cómo están esas relaciones? ¿Verdad? ¿En qué industria están? ¿En qué te dicen esas relaciones? Tu temperamento, que tiene que ver con autoconocimiento, ¿no? Saber cuál es tu temperamento, y para eso pues hay muchísimas herramientas, pero cuál es tu temperamento: sanguíneo, colérico, melancólico, rojo, verde, azul, o el DISC, o el Right Path, o el Personality ID, o el Working Genius, en fin, ¿cuál es tu temperamento? Y por última, ¿cuáles son tus experiencias? Cuando miras atrás
en tu vida y tú puedes pensar cuáles han sido esas experiencias que me han, que a nivel profesional, a nivel de vida, me han llenado de gran satisfacción. Muy probablemente esa gran satisfacción, esa gran alegría te está revelando dónde muy probablemente, insisto, esté tu propósito, ¿sabes? Entonces, Charlie, esto es un recorrido, esto es una jornada que recorrer para poder tener claridad acerca de un propósito y poder vivir tu vida con un propósito que entiendes que va más allá de ti, sino que hace que tu pasada por este mundo haga a este mundo un mundo mejor. A ver, me dejas sin palabras. La verdad es que aquí estoy en estos momentos más como un espectador, pero se me vienen a la mente un par de cosas. O sea, yo creo que hay una relación entre el significado y la significancia, ¿verdad? Que son dos palabras que una tiene que ver con lo que queremos llegar a ser, ¿verdad? Con lo que vemos que es nuestro propósito, como dices tú, en la vida. Y otro es entender eso de que la vida es más que nosotros mismos, ¿verdad? Porque si uno vive solo para uno, al final termina siendo, y uno escucha a muchas personas que fueron por ese camino y al final del camino dicen, no valía la pena. Sí, qué vida tan pequeña vivir, ¿verdad? ¿no? Sí. Y por otro lado, el hecho de esto que hoy por hoy las nuevas generaciones han venido a entender y a buscar una vida con propósito en ese sentido. Y yo creo que esto que estás diciendo es súper importante y es una búsqueda que todos tenemos una jornada que todos tenemos que hacer. Y es interesante que lo ponemos de cuarto, pero al final yo creo que viene siendo la número 1. Sí, pero realmente tuvimos que cambiar el orden, ¿verdad? ¿Verdad? Deberíamos cambiar el orden. Y se me viene la pregunta, la pregunta que Andy dice a la hora, la mejor de las preguntas. No sé si te acuerdas de... Mira, ese fue el primer libro que yo leí de Andy que me atrapó. Y básicamente él termina diciendo, y ayúdame a acordar porque esto no está aquí en el guión en lo que estamos hablando, a la luz de mis experiencias pasadas, ¿verdad? En mis circunstancias actuales, ¿verdad? Y mis sueños y expectativas o esperanzas del futuro. Sueños, ¿qué es lo más sabio que yo puedo hacer? ¿Verdad? Y cuando tú tienes claro ese porqué de tu vida, ese propósito, esa pregunta la vas a poder responder en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Charlie, estamos cerrando con broche de oro, papá. No. Mira, amigos, nada más para recapitular. Si quieres ser un líder de alto desempeño, digno de ser seguido, vamos a darle vuelta. Número 1, vive una vida liderada por tu propósito. Enfócate en tu crecimiento personal, lidérate a ti mismo y lidera tus relaciones. Roberto, ¿algún último comentario para cerrar? O sea, me quedo sin palabras, Charlie, porque creo que hemos hablado ya bastante y yo lo que creo es esto. Yo como líder, Charlie, si hay algo que yo quiero, yo anhelo, es que las personas que formen parte de los equipos que yo lidero sean mejores personas a causa de que estuvieron en mi liderazgo. O sea, si hay algo que yo anhelo es eso. Y mi reto, mi invitación para todos los líderes que están escuchándonos es eso, que puedan ser líderes dignos de ser seguidos. Y un líder digno de ser seguido es un líder que hace la vida de una persona que está trabajando con él, ¿verdad? Que forma parte de su equipo, una mejor vida, agrega valor, le hace una mejor persona, un mejor profesional. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Que no se les olvide, los equipos de alto desempeño están conformados por líderes de alto desempeño, dignos de ser seguidos. Esto fue Influencia de Impacto. Que estén bien, amigos.